Gloria al nombre del Señor. Bueno, estamos viajando para la ciudad de Tokio y luego estaremos viajando para la ciudad de Urayasu, que está en Chiba. Y en el trayecto del viaje, aprovechando la oportunidad para ocuparnos de las cosas de Dios. Y quiero hacer una reflexión al respecto de un tema. El tema de este día es: la esperanza está en Dios. En este siglo XXI, en este año 2018, y así como van transcurriendo los tiempos y los años van pasando, el mundo se va volviendo cada día más, digamos, acelerado. La gente vive con ansiedad, con muchas ansias, vive con depresión, vive pensando en el futuro, pensando con preocupaciones del mañana, y personas que tienen tal vez problemas dentro del hogar, dentro de la vida personal. Hay personas que tal vez en este momento estén solas y tengan una soledad profunda en su alma, y tal vez han recorrido y han ido a diferentes lugares para buscar llenar ese vacío que sienten en el corazón y en el alma, y hasta el día de hoy o hasta este instante no lo pueden llenar. Muchas personas se refugian en las bebidas alcohólicas, en las pastillas, en las drogas y infinidad de cosas que solamente trae destrucción para el ser humano. En este momento tal vez pueda haber alguna persona que si logra escuchar o ver este video, yo te aseguro que va a ser de mucha bendición para tu vida, y vas a tener una respuesta para lo que tú estás procurando o estás buscando. Quiero meditar sobre un versículo que está en la palabra del Señor, que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. También se denomina o se llama Hechos del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 16, en el versículo 31, nos habla, es una palabra, promesa de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuevamente voy a repetir. Capítulo 16 del libro de Hechos, el versículo 31, dice así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso aconteció en la época cuando Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio. Estaban predicando el Evangelio en la ciudad donde ellos estaban, donde fueron, y oraron por una persona que estaba con un problema espiritual, y por el poder del nombre de Jesucristo, aquella persona, aquella mujer, fue libertada de su problema espiritual. Pero como la gente de aquel tiempo y de aquel lugar no conocían a Dios, no conocían la palabra de Dios, acusaron a Pablo y a Silas que habían malogrado el negocio de aquella persona. Aquella persona era una persona que practicaba la adivinación, y la adivinación ante los ojos de Dios es abominación, es pecado. Y cuando Pablo oró por aquella persona, oró y le dijo: en el nombre de Jesús te mando que salgas de esta vida y que seas libre en el nombre de Jesús, para que ustedes vean que hay poder en el nombre de Jesús. Entonces Pablo y Silas fueron encarcelados y le pusieron cadenas, fueron encadenados en la prisión, en su celda, y más o menos por la medianoche Pablo y Silas
tomaron la decisión de adorar y alabar a Dios. Ellos comenzaron a alabar a Dios. Quiere decir que ellos estaban encadenados físicamente, estaban presos físicamente, pero espiritualmente estaban libres. El corazón, el alma de aquellos hombres de Dios, Pablo y Silas, estaban libres. Y comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a cantar una adoración en aquella prisión, en aquella cárcel. Comenzaron a adorar a Dios, pero de corazón. Esa adoración que fluye desde el fondo del alma. Esa adoración que sale del fondo de lo más profundo del corazón del ser humano. Alabando el nombre de Dios, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra, nos narra la palabra y nos narra la historia, que después de que Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios, en aquella ciudad cayó un terremoto terrible, un terremoto tremendo, que las puertas de la cárcel, las puertas de la celda se abrieron, las cadenas se rompieron. A su nombre sea la gloria. Pero en ese momento los que estaban ahí presos, quedaron sorprendidos y fueron donde estaba Pablo y Silas. Y Pablo y Silas ya no estaban con las cadenas, estaban prácticamente sueltos, pero continuaban en aquella celda alabando y glorificando a Dios. Yo me puedo imaginar que Pablo estaría predicando la palabra de Dios a aquellas personas que estaban en la cárcel después de aquel terremoto. Y dice la palabra que el carcelero, al ver que los presos ya no estaban en su celda, él intenta suicidarse. Él intenta matarse. Aquí quiero hacer una pequeña pausa y quiero explicar algo que acontecía en aquellos tiempos, que era una ley, que era una norma, que era una regla. Cuando el alcaide o el carcelero de una prisión, por esas situaciones que puedan pasar, uno de los presos se escapaba, el carcelero pagaba con su vida la huida o el escape de aquellos presos. Entonces quiere decir que aquel carcelero, viendo que no estaban los presos en su celda, viendo que las puertas de la prisión se habían abierto por producto del terremoto, dice la palabra del Señor, y nos narra la palabra del Señor en el capítulo 16 de Hechos. Dice que el carcelero desenfundó su espada y se quiso suicidar, aleluya, quiso matarse con su espada. Pero dice la palabra de Dios que de lejos Pablo vio que aquel hombre se iba a suicidar, y Pablo le dijo, mire lo que hizo el Señor. Pablo, utilizando la vida de Pablo, Pablo le dice a aquel hombre: no te hagas daño, detente. Y luego de Pablo decirle esas palabras, detente, no te hagas daño, aquel hombre cayó postrado de rodillas llorando. Y nosotros podemos reflexionar y meditar. Ese hombre fue tocado por el Espíritu Santo de Dios. El hombre cayó de rodillas delante de Pablo, y él comenzó a preguntar, y él comenzó a decir: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y Pablo le contesta el versículo que acabamos de leer: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la palabra que aquel hombre se entregó a Cristo, se entregó a Jesús. Y su vida de aquel carcelero fue cambiada por el poder de la palabra de Dios, por el poder del nombre de Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesús entra en el corazón, en la vida del ser humano, que lo llama, que lo clama, que le pide ayuda, que le pide auxilio, el Señor va al alcance y acude al llamado de aquella persona que está pidiendo auxilio y socorro. Y en esta hora, tal vez existan personas que están pasando momentos muy difíciles y no tienen esperanza. Ya perdieron la esperanza, perdieron la voluntad de vivir, perdieron el deseo de continuar luchando.
perdieron las fuerzas, esas fuerzas que para continuar, seguir para adelante. Yo quiero decirte en este momento, en este mismo momento, detente. No tomes aquella decisión. No tomes esa decisión que te va a llevar a la destrucción. Detente. Hay esperanza. Hay solución para tu problema. Porque en Cristo hay salida y esperanza. La palabra del Señor nos enseña, y nuevamente repito y lo digo y siempre lo digo, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. O sea que el Señor en esta tarde, en este momento, en este instante te está invitando, te está tocando la puerta de tu corazón, como lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Es que yo estoy en la puerta de tu corazón y toco. Si tú me abrieres tu corazón, yo entraré y haré morada, dice la palabra del Señor. El hombre tiene que brindarle la oportunidad al Señor para que entre en su vida, para que gobierne el Señor, para que el Señor bendiga, para que el Señor dirija, para que el Señor guíe la trayectoria del caminar de del hombre que está necesitado en este momento. Si tú estás necesitado en este momento, yo te convido y te invito no a una religión, porque la religión es por esfuerzo humano llegar a Dios, y para llegar a Dios no es por esfuerzo humano. Dice la palabra del Señor: por la gracia de Dios soy salvo, dice la palabra de Dios. Y la palabra gracia, aleluya, su nombre sea la gloria, bendito sea el maravilloso nombre de Jesucristo. La palabra gracia significa favor inmerecido. O sea, por un favor que no merecemos somos salvos. O sea, por gracia, por la gracia de Dios soy salvo, dice la palabra de Dios. Si tú tomas la decisión y te atreves en este mismo instante a decirle al Señor: Señor, he luchado hasta el día de hoy con mi fuerza, he buscado solución en el hombre, en el psicólogo, en el psiquiatra, en el psicoanalista, en el vecino, en el amigo, y no me han traído la paz a mi corazón. El Señor da una paz no como el mundo la da. El Señor da una paz eterna, una paz profunda. Y la paz que Dios da al hombre que acepta a Jesucristo en su corazón es una paz que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las tribulaciones, la persona tiene paz, tiene seguridad, tiene gozo, glorifica el nombre del Señor, tiene confianza, tiene esperanza. A su nombre gloria, se siente protegido, se siente como que alguien lo tiene sujetado, lo tiene en sus brazos. Aleluya. Eso es lo que acontece y sucede cuando una persona entrega su vida a Jesús. Eso es lo que sucede cuando una persona clama a Dios y le invita a que viva en su corazón, en su vida. Tú hasta el día de hoy has luchado de una manera incansable tal vez, y ya te cansaste de vivir, ya te cansaste de luchar porque no has encontrado la solución. Pero déjame decirte que en esta tarde el Señor ha llegado hasta aquí para tocar tu corazón, para darte la solución, para darte la esperanza de vida, para darte la salida, el escape, ese escape que tú estabas buscando, esa salida, esa alternativa que tú estabas buscando, esa respuesta que tú estabas buscando. El Señor nuestro Dios te da en esta hora. Si tú te atreves a aceptar al Señor Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, como el Señor de tu vida, vas a tener una guía,
una guía para todo el tiempo, para toda la vida. Su nombre es gloria. Él va a ser el que te va a abrir puertas en lugares donde tú no te imaginas. El Señor es denominado el especialista de lo imposible. Él es especialista de las cosas imposibles. Quiero decirte que en el diccionario de Dios la palabra imposible no existe. A su nombre es gloria. En el diccionario del hombre la palabra imposible puede existir, pero para Dios no hay nada imposible. Aleluya, porque para que todo es posible para quien cree en el Señor Jesucristo. A su nombre es gloria. Aleluya. Y la palabra del Señor está tocando tu corazón en este momento. Si en este momento estás llorando o estás en un momento de soledad, quiero decirte que no estás solo. El Señor está tocando tu corazón. Recíbelo, recíbelo, recíbelo al Señor. Ábrele la puerta de tu corazón para que el Señor Jesucristo entre en tu corazón. Abre la puerta de tu corazón para que el Señor te conceda la paz. Esa paz que el mundo no la da. Y tú tal vez te preguntarás, ¿y cómo puedo hacer para recibir al Señor Jesús? Es muy fácil. Es solamente hacer una oración. Es decir, y si quiere puede repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco delante de ti que soy pecador, que he pecado, que he estado lejos de ti. Pero en este momento abro mi corazón y te acepto como mi Señor, como mi Señor y Salvador de mi vida. Y te pido en el nombre de Jesucristo que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha tomado esta decisión, déjame decirte que usted ha tomado la mejor decisión de su vida y no se arrepentirá y dará testimonio de las maravillas que Dios hará en su vida y dará testimonio de lo que Dios va a hacer en aquel problema que usted está pasando. Que Dios lo bendiga y que el Señor te dé la fuerza para que continúes caminando en el nombre de Jesús.